Cuando veas, ya. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Seguid con vuestras consumiciones sin hacer ruido al masticar. Bueno, tenemos aquí a Pepe Rivas hoy, un personaje que supongo que muchos conocéis y los que ya sabéis quién es, pues sabéis el interés que tiene. Y los que no sabéis quién es, hicisteis muy bien en venir, porque os va a gustar el personaje. Vamos a ver, el libro que tenemos aquí, esto de Ángeles bailando en la corona de un alfiler, es eso, ¿no? Sí. En la cabeza. En la cabeza de un alfiler. Es una crónica de algo que sucedió en Barcelona en los años 70, se concentra en 2 años, pero tiene en el libro pues hay muchos antecedentes y consecuentes. Y eso es algo que merece la pena conocer por lo que fue y por, ya nos contará Pepe cómo lo ve él, por ciertas consecuencias que tuvo y que todavía tenemos un poco en el ambiente. ¿Qué es lo que ocurrió allí en esta época? No sé a cuántos os suena la revista Ajo Blanco, supongo que a la mayoría suena. Yo cuando a los, digamos, 16, 17 años empecé a aparecer en espacios donde podía estar Ajo Blanco, era un poco como los niños de posguerra poniendo la nariz en los cristales de las confiterías. Porque a veces ves locales y sitios que te parece que hay algo ahí de mucho interés, pero que no tienes la edad o no tienes el dinero o la gente está iniciada en algo en lo que tú no estás iniciado, pero que, bueno, merodeas. Yo tenía una amiga que murió de cáncer, pero bueno, de aquella no había muerto. Y es por parte paterna, tenía un vínculo con la CNT. El padre había sido uno de los revolucionarios del 34 y por parte materna también, pero con la CNT catalana. Entonces, a través de ella, pues yo supe muchas cosas. Para mí era muy normal oír hablar de todo este mundo libertario. Y Ajo Blanco era una de estas cosas que flotaba por ahí, por este ambiente. Pepe Rivas es uno de los impulsores, yo diría que el principal impulsor, director de aquel emblema que fue Ajo Blanco. ¿Qué era lo que pasaba en Barcelona en aquellos años? Aquí, como digo, se concentra en los años 76-77. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Pues tenemos que concentrarnos en 3 palabras, 3 expresiones y después darle un baño de cosas. 3 palabras son contracultura, underground, eh, movimiento libertario. Bañad todo esto con el hipismo que venía de Estados Unidos. Meted todo este cóctel dentro de la olla a presión que era el franquismo, los grupos de ultraderecha atacando y poniendo bombas y pegando palizas. Poned todo esto en Barcelona, que era un espacio que quedaba un poco fuera del ojo de Sauron, porque el ojo de Sauron estaba en Madrid y Barcelona quedaba un poco esquinada. Y de aquella no había internet. La única forma de que se conocieran ciertas cosas era conocer a cierta gente. Y la gente pasaba por Barcelona, en ruta hacia Formentera, hacia Ibiza. Entonces, todo esto es lo que estaba pasando ahí es la crónica que recoge Pepe Rivas en este libro. Contracultura, ¿qué quiere decir? Hay cosas que ahora son difíciles de percibir porque el mundo es tan distinto. La cultura, en su momento, ¿qué era? Pues eran libros, era literatura, era pintura, era cine, era música, pero todo esto estaba empaquetado en una serie de instituciones, vamos a decir, oficiales muy encopetadas. Era la universidad, eran las academias, eran las librerías que había, etc. La contracultura pues era lo mismo, era literatura, era teatro, era pintura, pero que no permeaba en la cultura oficial. No permeaba porque tenía elementos muy disolventes, muy desafiantes, muy provocativos, formas muy rupturistas. Estaba disuelta en una forma de relacionarse de la gente y de vivir la gente que no se correspondía con los profesionales de la cultura. Yo me acuerdo, sin ir más lejos, la librería Paradiso en los años 70, yo entraba allí y veía cosas que era inimaginable que en la facultad me aparecieran en ningún tipo de asignatura. Y era una librería. Pero a su manera, en aquel momento, Paradiso tenía un toque contracultural, porque al lado de las gramáticas de la lengua española, pues había cómics y estabas oyendo vinilos de rock. Entonces, el movimiento este del que estamos hablando, esto que estaba pasando en Barcelona y del que tuvo un papel tan activo Pepe Rivas,
pues era contracultural, era desafío, era algo que no estaba en la cultura oficial, era algo que molestaba, era algo que de alguna forma provocaba. Underground, dije, ¿qué quiere decir underground? Hace poco el cantante de Extremoduro, de Robinista, lo oí en la radio y me hizo gracia porque le preguntó a un periodista le pidió a un periodista que comparase el movimiento rock con el reggaetón. Y él decía, el rock era underground. Underground quiere decir que tenías que buscarlo, que tenías que seguir susurros para llegar a él. Reggaetón es algo de lo que tienes que escapar y te cuesta escapar. Dice, esta es la diferencia. Entonces, esto era contracultura y era underground. Era también movimiento libertario. Estamos en el franquismo, era un movimiento antifranquista. Era un movimiento perseguido, que tenía que tener cuidado con la policía y con los recortes. Pero no era el movimiento libertario, que yo sepa, nunca estuvo en armonía con los movimientos políticos de izquierda de corte marxista, comunista. Estos eran muy serios y esta gente no era muy seria, quiero decir muy seria de semblante, no digo de rango. El movimiento libertario no quería acabar con Franco, quería acabar con el sistema. No querían ocupar el poder, querían que no hubiera poder. Creían firmemente en aquellas comunas, en aquellas colectividades. Estamos hablando de la época en que se formaron muchas comunas. No sé si os llegó a vosotros esta onda, pero estas salpicaduras sí que llegaron aquí. Y entonces, este movimiento libertario era un movimiento muy colectivista. A diferencia de lo que pasa ahora, pues es llamativo que, por ejemplo, y lo recuerda Rivas, Pepe, muchas veces en el libro no firmaban los artículos. Uno escribía un artículo y no le importaba que la gente supiera que era suyo. Simplemente lo que querían era estar en el asunto, estar en esa onda, ser parte de aquello. Esta era la cuestión. Entonces, como digo, el ambiente que se formó ahí en Barcelona, la peculiaridad de la ciudad, toda esta efervescencia, toda esta provocación, esta intensidad, tanta gente trabajando en tantas cosas, pues dio lugar a un momento muy, muy peculiar cuya crónica nos ofrece aquí Pepe Rivas. Y luego hay, pensando, ahora le doy la palabra a él, pensando un poco en qué estamos viviendo que se parezca a aquello, si es que aquello murió y no tuvo, bueno, pues ahí empezó movimientos ecologistas, movimientos feministas, movimientos homosexuales, etcétera. Yo diría que fue el primer punto donde a gran escala empezaron y todo esto sigue ahora. Vamos a decir, este choque que hay entre la izquierda que piensa que determinadas reivindicaciones identitarias distraen de la lucha obrera y la izquierda que piensa que no es así, la estamos viviendo ahora mismo, con unos matices o con otros. Recuerdo lo que pasó aquí en 2014, 2014 a 2016, los 2 años de Podemos 1.0. Hubo algo organizativo ahí que leyéndolo ahora, leyendo ahora las entrañas de Ajo Blanco, me lo recordó. Nosotros cuando juntamos cosas para formar un todo lo podemos hacer de 2 maneras. Podemos buscar la coherencia, podemos buscar la armonía. La coherencia es la relación que se da entre las partes y el todo. Es la que hay entre cabeza, tronco y extremidades. La armonía es otra cosa. La armonía son cosas que son unitarias, separadas, cada una la suya, pero que juntos forman una que es más que lo que son por separado. Ajo Blanco quiso ser el ecosistema en el que se encontraran cosas dispersas, desde personas aisladas que sufren por algo, el nacionalcatolicismo era intenso en aquel momento, por algún tipo de trauma, por lo que sea, movimientos feministas, movimientos pictóricos, movimientos musicales radicales, y quería que Ajo Blanco intentó propiciar un ecosistema en que todas esas cosas fueran armónicas. Es decir, no que con ramificaciones, sino que, digamos, ecologistas, obreristas, no sobra nadie. Esto es todo más o menos lo mismo. El momento en que Podemos aquí en España sacudió, porque tenía una forma de organización que era muy inusual, repito, 2 años más o menos calculo que fue eso, fijaros que los círculos eran una cosa así, los círculos eran muchas unidades autónomas que no formaban un todo, pero sí formaban una armonía. Y fijaros que Podemos quiso catalizar, y por 2 años lo consiguió, movimientos dispersos de plataformas antidesahucios, de
mareas blancas por la sanidad, mareas verdes por la educación, nunca más. Esta atmósfera pues es más o menos la que se respira en los propósitos de Ajo Blanco y que hasta cierto punto consiguieron durante un tiempo. Hay un momento en el libro que dice una frase que es el catecismo más condensado que vi, que es educación, justicia social, placer y belleza. No se puede decir más con menos palabras. Creo que esto era el movimiento que había ahí, que era un movimiento muy presentista, muy sensual. Querían cambiar las cosas, pero querían disfrutar. Lo siguiente a aquel movimiento fue la eclosión de Madrid y me hizo gracia Pepe Rivas, vi el documental este de Barcelona en una fiesta y hay un momento en que dices que como la movida madrileña sucedió en un momento que ya se sabía que las cosas no iban a cambiar, él dice con cierta coña, me pareció que cariñosa, dice, entonces se hicieron punk. Dice, pero punk de la verbena de la Paloma. Luego otro de los intervinientes, no sé quién era, decía que en Madrid las cosas eran así, cocaína pero con churros. Era... Entonces, bueno, Pepe, cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco lo que nos cuentas aquí. Una cosa más, el libro, si lo leéis, el libro es mimético respecto de las cosas de las que habla. Quiero decir que estás leyendo páginas y no para de aparecer gente. Y más gente, y te lías, y sale uno y entra otro. Historias que se quitan la palabra unas a otras, anécdotas que salen, se retoman o se pierden. Es decir, el barullo en que consistía Barcelona, en Celeste y todo aquello, es más o menos se reproduce en la experiencia de la lectura del libro. Cuéntanos todo esto. Bueno, gracias. Estoy muy contento de estar en Gijón. En Gijón precisamente hubo una revista de cómic que se llamaba Bendigo y no fue solo Barcelona. En realidad vendimos 100.000 ejemplares y pasaron muchas cosas. A ver, yo he escrito este libro básicamente por una cosa, porque quería escribir una historia divertida, amena, pero que fuera instructiva y que fuera un ejemplo para la gente de ahora de que lo más importante es crear espacios libres. Porque si la libertad no se experimenta, no sabes lo que es. Y nosotros lo que hicimos es ir contra cualquier autoritarismo. Y en la Facultad de Derecho nos rebelamos, pero no nos rebelamos contra el autoritarismo franquista, que ya sabíamos que era decadente, y en eso Barcelona sí fue pionera, porque había un tejido productivo muy extenso, muy plural, muy de grandes empresas, pero también de pequeñas empresas, también de talleres, también de artesanos, y es un mundo que no perdió las bibliotecas ni la cultura, y además la frontera con Francia te posibilitaba que cuando necesitaras instruir, o sea, informarte de un tema, pudieras ir a Perpiñán a comprar los libros pertinentes. Y si no tenías la suerte que no te registraban el coche, pues llegaban a buen puerto. Y así hicimos muchas cosas. Pero básicamente nuestra rebelión fue contra el autoritarismo de cualquier tipo. O sea, por eso hablo de espacios de libertad. Los partidos políticos eran muy moralistas. O sea, toda esta gente que ha sido pope de la patria democrática, como Manolo Vázquez Montalbán o mucha gente de estas, Fernando Savater, eran moralistas. O sea, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, si en una cédula del Partido Comunista había un gay, pues te decían fuera del partido. Porque primero, por ser decadente. Y segundo, por ser amanerado. Y tercero, porque si un policía guapo te registra y te pega, pues tú te puedes dejar seducir. Con lo cual, fuera. Entonces, te quiero decir que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hablar de ecología, que fuimos los primeros, y la ecología, ¿cómo salía? Salía de la experiencia. O sea, no tanto de lo que leíamos o de las influencias externas, que aquí hay una gran diferencia entre, por ejemplo, Star o Ajo Blanco, porque Star fue una revista de cómics underground y introdujo mucho la modernidad anglosajona. Ajo Blanco no. Ajo Blanco nosotros lo que buscábamos a través de la cloaca, que era la parte final, era gente en toda España que quisiera experimentar la libertad y crear
comunidades. ¿Comunidades qué quiere decir? Pues que hacíamos un llamamiento, porque, por ejemplo, porque no queríamos electroshocks. Entonces, ¿por qué no queríamos electroshocks? Porque el electroshock era una descarga eléctrica en el cerebro que hacían a homosexuales, a gente rebelde y a gente que estaba en las cárceles y no se comportaba bien. Y hay que pensar que las cárceles estaban divididas en dos: los presos comunes y los presos políticos. Los presos políticos tenían un estatus especial y estaban en una galería y podían cocinar, podían dar clases, podían hacer muchas cosas. Los presos comunes, entre los que estaban los presos libertarios y anarquistas, eran presos que no podían hacer más nada. Y además les maltrataban, o sea, esto se ha explicado muy mal, porque otro de los problemas es que todo lo que nosotros montamos y lo que vivimos y lo que empujamos, que es la España de ahora, la sociedad civil, las libertades cotidianas, todo eso no ha salido en los libros. Está explicado como si lo hubieran hecho los políticos. Y no lo hicieron los políticos, porque los políticos solamente pensaban en tomar el poder y eran moralistas, como os he dicho. Eran un poco mayores que nosotros, tenían 10 años más y realmente son los que han controlado el poder. Son los que han controlado la memoria, son los que han controlado las universidades, son los que han controlado la educación. Para nosotros, por ejemplo, la educación era vivir una experiencia de aprendizaje. Y era muy importante esa experiencia, porque si tú vives la educación como experiencia, es algo que te queda dentro, que la recuerdas, que no necesitas memorizar porque la sientes. Y nosotros queríamos sentir lo que vivíamos, lo que pensábamos, lo que soñábamos, y lo principal de todo era vivir tal como pensábamos. Y es lo que hicimos, vivir como pensábamos. Por eso mucha gente creó comunas. Pero os decía lo de los electroshocks. Entonces, ¿qué pasó con lo de los electroshocks? Pasó algo fascinante, y es que montamos el colectivo de antipsiquiatría. Y España fue de los primeros países que suprimió los manicomios en 1984 y se crearon los centros de salud mental. Y el discapacitado, o como se llame, porque ahora va cambiando la terminología, pues podía decir si le interesaba o no ingresar o estar de una determinada manera. Y el juez aceptaba lo que decía el enfermo, o como queráis llamarlo. Así también creamos, o sea, por ejemplo, ¿qué drogas había al principio de los 70 y hasta el año 77, 78? El ácido. El ácido, por ejemplo, era un viaje alucinado, pero que de alguna forma, si tomabas uno o dos, no era aditivo y de alguna forma te transmitía el más allá de tu cuerpo. Veías las formas, veías los colores, veías cómo las mariposas, los pájaros formaban parte de tu mismo mundo, cómo los árboles estaban vivos, cómo el mar tenía color, tenía vida y lo veías todo vivo, pero también veías tu interior como algo con miles de células, de núcleos, de electrones, con lo cual también estaba vivo. Con lo cual esto nos ayudó a entender cuál era el verdadero Dios y los dioses. Y los dioses eran la naturaleza. No era un señor que te dice lo que tienes que hacer y tal, sino era la ecología, el preservar la naturaleza. Y así empezó la ecología. Y entonces, de repente, fuimos a Francia a buscar un libro de la energía solar, qué se podía hacer con la energía solar y con el viento. Sacamos un especial, el primer especial, que se llamaba Energías Libres, y vendimos 45.000 ejemplares. O sea que empezamos a despoblar a las juventudes comunistas que dejaron de tener gente y entonces inventamos la contracultura libertaria. ¿Por qué libertaria? Pues por el pasado libertario español no éramos violentos, nosotros éramos de paz, creíamos en la revolución cultural y creíamos sobre todo en la revolución cultural por la vida cotidiana, vive como piensas, y por
hacer una gran revolución en el mundo de la educación. Y esta revolución se empezó a hacer. Y todo esto iba para adelante. También pedíamos la legalización de la marihuana por considerar que era una droga que te ayudaba a, eh, a percibir la música y las conversaciones y sobre todo para reprimirte porque la represión sexual era total. Se dice que en los 70 hubo orgías y en realidad lo que hubo es proyectos de orgías, casi todas fracasadas. ¿Por qué? Porque te habían metido curas y monjas la culpa judeocristiana dentro y el terror al pecado y además no había información de nada. Pensar que nosotros hicimos una sección de sexología, de sexualidad libre, y hicimos una encuesta. Y las respuestas fueron unas 4 o 5 mil cartas, pero que eran querido ajo. O sea, trataban a Ajo Blanco como si fuera una persona, como si fuera el amigo que en un pueblo pequeño o en un pueblo grande o en una ciudad como Cádiz o como Huelva, pues no tenían nadie con quien hablar porque no se atrevían, porque estaba todo prohibido y estaban aterrorizados y los de Lérida eran igual que los de Badajoz, o sea. Y entonces, pues, ¿qué hicimos? Nos explicaban las vidas sexuales. Y, por ejemplo, una chica joven nos contó, mi padre me ha dejado 3 días sin comer porque he manchado el suelo con sangre y no sabía lo que era. O sea, claro, no sabía lo que era la regla. O sea, porque nadie hablaba de nada. Pensar que en las mesas, las familias, el padre de familia, que era un machista, porque además era el policía dentro de casa por contaminación con el franquismo y porque el franquismo había dado estabilidad y de alguna forma había creado los años 60, el PIB español subió el 80%, o sea, cosa que tampoco se explica, pero que conviene saberlo para entender el silencio de muchos padres. Pero bueno, decir, entender no es aceptar. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la mesa tú tenías que tratar a tu padre en muchos lugares de España de vos o de usted y no podías hablar. O sea, que los cambios que impulsó no Ajo Blanco, sino todos los colectivos que montamos a través de una publicación. Aquí hay una persona que ahora vive en Asturias desde hace muchos años, que montó el Ateneo Politécnico en Madrid contra viento y marea, y que de este Ateneo Politécnico salió el otro Ateneo de Mantuana, que es realmente donde empieza la movida, pero no la movida, sino la nueva ola, que es otra cosa. Porque los locutores y la gente del país ha cambiado la memoria, ha cambiado la historia, no cuentan los procesos que tuvimos que pasar para poder llegar al país que tenemos ahora. Pero todo empezó entonces. Hubo una generación joven que se arriesgó a lo que decía Pau Riba. Si a Franco lo ves como un elefante que está buscando la caverna donde va a morir, ya no le tienes miedo porque lo ves patético. Y así montamos los festivales de Canet, montamos las jornadas del Born y en Madrid se montaron festivales enormes de 50 y 80 mil personas, rodeados por Guardia Civil con caballos y a la salida todo el mundo corriendo. Y además estos festivales te los montaban a 10 kilómetros de Madrid o a 15 o a 20 en un momento que no había ni autopistas ni carreteras apenas y que tenías que volver muchas veces andando. Y entonces salían los caballos. O sea, pasaron muchas cosas y hubieron muertos, evidentemente, porque los guerrilleros de Cristo Rey, de alguna forma, estaban asociados a la policía secreta y estaban asociados también a policías exteriores y agentes de la CIA. Pensar que el Interview, cuando salió en el año 76, una de las primeras informaciones fue decir que en España habían 850 agentes de la CIA en activo. ¿Por qué? Porque España era un país clave en aquel momento por las bases de Morón y de todas las bases que había, y porque en Portugal estaba Otero Salgueiro de Carvalho y quería sacar las bases. Te quiero decir que fue una época muy complicada, pero nosotros salimos adelante hasta que empezaron a pasar cosas raras, como que la clase política empezó a reprimirnos
empezó a intentar decir que éramos unos pasotas, que, en fin, y entonces la cosa se empezó a deteriorar y ya pasaron a mayores con el caso Scala y con muchas cosas. Pero, en definitiva, fue un momento de que se creó la cultura moderna que hay en este país. Lo que pasa es que luego llegaron las subvenciones, llegó la integración dentro de las instituciones y, por ejemplo, lo que empezó siendo un Ateneo libertario pasó a ser un Ateneo republicano, un Ateneo social, y luego ya fue compitiendo con las asociaciones de vecinos, y entonces quitaron a todos los líderes y los metieron en las áreas de juventud y los ayuntamientos democráticos, empezaron a dar subvenciones y empezaron a instrumentalizar la cultura hacia donde ellos querían llevarla. Y hay que pensar que también acabó por la crisis económica. Hubo una crisis económica terrorífica provocada por toda la crisis del dólar. El dólar dejó de tener una equivalencia fija con el patrón oro a $35 la onza. Esto fue acabar con una cosa que duró hasta el año 72. Y entonces, a partir de ahí, el precio de las materias primas empezó a subir muchísimo, del papel, del hierro, de todo. Y entonces empezó una crisis económica brutal. Pensar que la inflación en España en el año 76 fue del 19% y en el año 77 del 28%. Entonces, claro, ¿qué pasó? Nosotros alquilábamos un piso y vivíamos 5 y con el sueldo de un cartero, con el 15% de un sueldo de cartero de correos, podía alquilar un piso en el centro de cualquier ciudad española y en muchos con el 10%, lo cual quiere decir que durante un periodo de tiempo podía no trabajar, podía estar creando o dibujando o haciendo teatro. El teatro fue tan importante o más que la música, porque hubieron unas compañías de teatro muy renovadoras que juntaban teatro, expresión corporal, eh, iluminación, música, eh, a veces ni texto, porque muchos decían que la expresión corporal hablaba cosas que la letra no podía hablar. Salieron juglars, comedians, goliardos, y todo esto fueron las conocidas, ¿no? Y todas las ciudades tuvieron sus compañías de teatro, pero también hubo pequeños grupos independientes, prácticamente sin nombre, que de alguna forma transformaron, y además se hacían en la calle estas obras de teatro, y transformaron muchas cosas. Y por mucha policía que hubiera, se hacían. Y se hacían en Madrid y se hacían en Sevilla. Pensar que Sevilla también es una ciudad pionera, también es una ciudad fronteriza con Marruecos, y luego, claro, los gitanos, buenísimos flamencos, cuando empezaron a oír en Radio Morón, eh, por la emisora de la base americana, a Jimi Hendrix y a Otis Redding y a todos estos, el soul, la guitarra eléctrica de Jimi Hendrix, de James Joplin, las gitanas y los gitanos se volvieron locos y empezaron a transformar el flamenco, y uno de los grupos de rock progresivo más importantes de España fue andaluz y fue Smash. Otros catalanes, pues ya sabéis, el Sisa, el Pau Riba, todos estos han llegado hasta ahora, pero Máquina fue el otro gran grupo. Y ahora lo coges y lo escuchas en YouTube y te quedas asombrado, o Iceberg, y te quedas asombrado porque dices, pero ¿cómo puede ser? Pero claro, quiero decir, no, aquí no se creó una industria discográfica, sino aquí lo que pasó es que la industria discográfica, que estaba básicamente en Barcelona, cuando Edixa se negó a editar Caca de Luz, que lo tuvo de maqueta, entonces se fueron todos a Madrid, y entonces en Madrid se encontraron con músicos que no sabían, que no habían tocado nunca, y entonces se tuvo que enseñarlos, y muchos catalanes, cuando grababan los discos, los cantantes de la movida, eran los músicos que estaban detrás, porque en Cataluña lo que pasó es que muchos de estos músicos progresivos venían de conservatorios. Entonces sabían más solfeo y todo esto. Pero eso no tiene importancia. Pero claro, se notaba la diferencia cultural entre sociedades distintas. Lo que pasa es que el nacionalismo pues transformó Barcelona en otra cosa.
porque cuando la CNT en septiembre del 77, después de un meeting el 2 de octubre, el 2 de julio, la CNT se legaliza en mayo. El 2 de julio hace un meeting en Montjuic y van 250.000 personas, cuando el meeting de Felipe González en Madrid había tenido 58.000 personas. 3 semanas después se montan las jornadas libertarias. Las jornadas libertarias en el Parque Güell y en el Saló Diana. El Saló Diana fueron teóricas y no se consiguió unir el movimiento, la central anarcosindicalista con el movimiento libertario, porque se fracasó, porque era demasiado pronto por una serie de problemas internos, porque acababan de ser legalizados. Entonces, las procedencias de la gente libertaria de más edad eran muy diferentes y entonces no hubo tiempo para cohesionarse. Y luego la gente joven, claro, era mogollón de gente, pensar que había 1 millón de libertarios. ¿Eh? O sea, 1 millón de libertarios en España. O sea, no había 1 millón de comunistas. O sea, esto es el gran secreto. Pero, claro, ya os he explicado lo de la crisis económica y muchas cosas que fueron. Pero entonces, después de las jornadas libertarias, pues ya empezó a dar terror, porque además las jornadas libertarias fueron el 26, el 27 y el 28 de julio, no, el 24, 25, 26 y 27 de julio, y entonces los jefes, era un fin de semana, o sea, los directores de periódicos estaban de puente o en la playa, y entonces los segundos pusieron todo lo de las jornadas libertarias en las portadas de todos los periódicos y fue la primera noticia en televisión. Y además vino el Convendic y vino otra gente importante del pensamiento crítico mundial y entonces salían los primeros en los telediarios. Entonces todo esto empezó a dar miedo a la gente que estaba pactando la transición. Ya habían habido las primeras elecciones que ganó Suárez y entonces a la CNT no se le ocurre mejor cosa que montar en Barcelona en septiembre unas huelgas de la gasolinera terrorífica, porque paralizaron Barcelona y estaba todo llena de coches CNT FAI, y esto produjo ya un terror total en la clase política, y entonces trajeron al Tarradellas en octubre para, como solución, y volvieron a montar la Generalitat provisional y entonces intentaron, y lo consiguieron, pasar el problema social, había unas huelgas tremendas por otro lado, por la crisis económica, a una pasión sentimental o emocional, que es el nacionalismo. Entonces, bueno, se fue diluyendo todo y empezó la gran democracia que tenemos. Nosotros dejamos el ajo blanco, el ajo, por suerte, pica y repite, y al cabo de 7 años nos reencontramos los que habíamos fundado el ajo blanco. Uno venía de Sudamérica, otro venía de haber vivido 5 años en Egipto y ser expulsado por trotskista, que era mentira, pero bueno, se había implicado con las culturas autónomas de los oasis de Egipto, entonces tuvo que ser expulsado. Y yo volvía de Londres, era Thatcher, y dándome cuenta de que Londres era como Franco. O sea, como de repente Inglaterra me recordó, bueno, aparte del SIDA, etc. El SIDA también fue un problema gravísimo. Y bueno, pues entonces decidimos, vimos que España no era una democracia. Lo hablamos con Aranguren, con San Pedro, con Anguita, con García Trevijano, y no lo era porque no había separación de poderes, que es lo que pasa ahora. O sea, que todo lo que nosotros dijimos en los 70 y en el segundo Ajo Blanco, que duró del 87 al 2000, y que ya era una revista muy, muy bien hecha, y ya con periodistas, así como en el primero, los lectores fueron los que construyeron la revista. En cambio, en el segundo no, en el segundo ya éramos escritores, habíamos publicado, ya sabíamos escribir, sabíamos fotografiar, sabíamos viajar por el mundo, sabíamos idiomas. Y bueno, pero claro, pero España no cambió. O sea, el problema de este país es que no hay separación de poderes. Ya veis cómo está la justicia y cómo está la información. O sea, ha habido, el país yo creo que ha sido un periódico que ha creado un canon. Entonces tú sí, tú no, y sobre todo después del referéndum de la OTAN, que dijo a toda la gente que votó no, que hizo campaña por el no, la excluyó completamente de
del mundo cultural del país. Y ahora la cultura es prácticamente mercado, mercado, mercado. Entonces, claro, el mejor libro es el que más vende y bueno, y tenemos un problema y la educación no funciona. Entonces, bueno, pues estamos otra vez, pues como al principio, y con una extrema derecha ascendente que la gente joven tiene que entender que la libertad que tienen, la libertad sexual, la libertad de poderse reunir, asociar, etcétera, de poder viajar, de poder hacer lo que les da la gana, pues puede tener los días contados y tendrán que volver a luchar como luchamos nosotros y volver a empezar. Entonces hay que evitar esto, hay que intentar por todos los medios que Europa sea una isla de libertades y ahondar más en las libertades que tenemos y en la democracia que tenemos. Y una manera, yo creo, que es, por eso he escrito este libro un poco, para dar ejemplo y sobre todo para transmitir pasión. La cultura, sobre todo, es pasión, es necesidad, es saber crear con ilusión y no con muermo y no con en fin, con presiones del mercado. Me gusta que digas todo esto porque es evidente que ahora mismo lo que no es extrema derecha, efectivamente es un muermo. Quiero decir, le falta voltaje, le falta... eh, el voltaje lo pone todo la extrema derecha. La libertad de la que hablas tiene el inconveniente de que la libertad solo se nota cuando no la tienes y cuando la tienes es invisible. Y los chavales no solo es invisible la libertad, sino que ellos no están enfermos, no tienen hijos, no se jubilan. Entonces eso que se llama estado de bienestar también es invisible. Con lo cual, si encima es un muermo, el mensaje, vamos a decir un poco civilizado, es un muermo, pues no queda nada más que los voltios que meten los malos. Y estamos en esto y me parece muy bien que transmitas todo esto que estás transmitiendo. Y luego hay una cuestión aquí que cuesta imaginar el mundo del que habla Pepe Rivas en los 70. Si ibas a un hotel te pedían el libro de familia, pero para tener anticonceptivos en Gijón nos viseábamos unos a otros qué ginecólogo era el que te daba receta, porque era alguno que otro, y cuáles eran las farmacias donde con receta te los daban, porque era alguna que otra nada más. Quiero decir, la presión del nacional catolicismo era intensa. Entonces, esto que dice de la libertad sexual ahora es una expresión que no tiene, parece vacía, pero es que hay que tener en cuenta de dónde veníamos. Y además me gustó mucho un comentario que hiciste en el documental, porque decías que en realidad aquello era como romper las costuras de todo y todas esas supuestas orgías eran romper los tabús, pero que en realidad él decía disfrutar no disfrutaba nadie. O sea, la cosa de disfrutar del sexo fue posterior. Y lo que había era romper el tabú y tocar las narices. Era el caso. Ahora que dices esto, Sí. pues nosotros conseguimos 100 médicos, 100, 110 o así, que se reunían cada día 10 en un bar en el London, iban con 200 recetas y ya todas las chicas iban a buscar la receta de los anticonceptivos. Pero pensar que si hubieran pescado a un médico de aquellos, les hubieran suprimido la profesión por 2 o 3 años. O sea que fijaros el riesgo. Pero había mucha manga ancha, porque realmente el franquismo empezaba a ser como ilógico. O sea, porque claro, la presión de la información, la presión turística y luego todos estos hippies que aparecían y desaparecían de otros países, pues de alguna forma intercambiabas y luego la gente empezó también a viajar. Nosotros montábamos unos viajes en autobús muy baratos a Ámsterdam y Londres. Entonces, ¿qué pasaba? Que íbamos 4 autobuses porque se apuntaba mucha gente. Y entonces el 80% de la gente eran estudiantillos que no sabían nada ni habían oído hablar de nada, ¿no? Pero entonces, cuando llegaban a un youth hostel de Ámsterdam y empezaban a ver negros, blancos, y empezaban a ver músicos y de todo,
pues entonces empezaban a ver que unos fumaban marihuana y los otros no sé qué, pues claro, y a la vuelta ya todos eran raros. O sea, te quiero decir que hubo muchas maneras de que fue cambiando la gente muy rápidamente. O sea, en 4 años, del 74 al 78, este país pegó un cambio, pero además en Gijón también, por ejemplo. O sea, no os creáis que... Y en Oviedo menos, pero en Gijón era un centro y Avilés eran dos centros importantes. Bilbao no. Bilbao había mucha represión porque había mucho cura y mucho jesuita. Pero Galicia, pues había unas comunas, en la Ría de Arosa había una comuna de 200 personas, que muchos habían sido camareros en Londres y al volver, jóvenes, ¿eh? Y bueno, Gijón sale 3 o 4 veces nombrado en el libro. sí. No lo anoté porque me pareció demasiado paleto, ¿no? Pero bueno, pero salía junto con Sevilla en alguna, por el Wendigo a lo mejor y por una de estas. Luego me gusta mucho no sé, la evolución que va de esta pulsión libertaria de Barcelona a lo que luego fue la movida de Madrid. Porque claro, Rocola no era celeste, ¿no? No, era distinto. La mezcla era distinta. O sea, en el Sol sí que era más parecido a Celeste, pero Rocola era más eh, una fauna, era más como el Magic, Rocola. Que el Magic es lo que de alguna forma copiaron los de Rocola, porque muchos grupos de Madrid, punk de la periferia de Madrid, de los barrios obreros, venían al Magic ya desde el 76, 77. Es que todo pasó también antes de lo que se cuenta. Sí. O sea, vamos, tú lo sabes. O sea, el Ateneo Politécnico en Madrid empezó en 75, luego a través de contactos de la cloaca nació Ediciones Antípadas y las Ediciones Antípadas lo que hicieron es algo fundamental y es tener un local social en Augusto Figueroa y además que nunca fue registrado, nunca fue la policía este local. Y además daban la dirección. Bueno, no, ponían el apartado de correos, pero sabía todo Madrid dónde estaba, ¿no? Y allí salió la revista MMM, MOA, y allí empezó Alaska, empezó El Zurdo, empezaron todos, y eran todos libertarios. Luego se desviaron Sí. o no se desviaron, Bueno, pero te quiero decir, y tardó años, porque claro, la movida en realidad hasta el 82 es nueva ola. O sea, hasta que no sale la Luna de Madrid y la pontifica, es nueva ola, no es movida. La movida es un invento de los periodistas del País también y de Radio 3. sí. En el libro, ¿Eh? en el libro aparece Fernando Savater, también en otra época, y sale Jiménez Los Santos, de maoísta. Tiene su curiosidad. ¿Eh? Ya, debió ser. Bueno, a mí me gustaría que, no sé, que nos constituyéramos en asamblea y que preguntases cosas porque supongo que buena parte de esto por lo menos nos tiene que sonar a todos, ¿no? O más a unos que otros, sí. Sí, claro, pero es que lo de la crisis económica y la presión del mercado y la presión de los medios de comunicación fue enorme. Fue, o sea, te ridiculizaban. Entonces hay mucha gente, que eso me di cuenta con... Yo cuando hice la exposición esa que me encargaron, rarísimamente que me la encargaran a mí porque salió bien,
porque llamé también a mi enemigo. O sea, yo dije, bueno, yo soy comisario, pero yo voy a contratar el underground, la contracultura y la Cataluña de los 70. Y me lo encargó Esquerra Republicana, lo cual era impensable. Y además acabó en el centro-centro del PP en Madrid y fueron 230.000 personas. O sea, fue la exposición más vista en 2 años. O sea, y tampoco ha salido un titular que si hubiera sido de cosas del país hubiera salido. Pero bueno, tanto da. Pero en esta exposición me di cuenta de una cosa. Primero, que la generación nuestra, de los que nacimos entre el 48 y el 54, prácticamente no había muertos de heroína. Cosa que yo pensé que había muchos. Y luego descubrí otra cosa, que muchos no se habían integrado en nada, sino que habían disimuladamente montado cosas alternativas. O sea, en el mundo del diseño, en el mundo de la agricultura biológica, en el mundo del yoga, en mundos alternativos. Y luego hay que pensar que cuando en el 78 hubo el descalabro, mucha gente se fue al campo. O sea, entre ellos yo. Y yo, por ejemplo, me fui a un pueblo de Menorca de 800 personas y habían 44 exilados de los 70. O sea, profesores, médicos, todos los médicos, gente que vivía en comunas y hacía agricultura biológica. O sea, sí, por un lado, eh, muchos hemos tenido que... Pero yo, por ejemplo, no me he integrado. O sea, no he sido independiente siempre. Y hice un segundo ajo blanco, hice un tercero y un cuarto. O sea, y ahora estamos preparando una web con novedad, o sea, que ya veremos cómo acaba. Pero te quiero decir, y el cuarto ajo blanco vendimos 24.000 ejemplares en papel el año 18. Lo que pasa es que nos amenazaron los del Prusés, que nos teníamos que definir, entonces no quisimos definirnos y desaparecimos por temor, porque estábamos en Gracia. Entonces, claro, es que aquí han pasado muchas cosas. Tú antes decías de Podemos. Yo cuando hubo lo de las plazas me lancé, y además hice un reportaje de La Vanguardia que colé, que yo creo que está muy bien, que además está en mi web y es muy exacto. Pero Podemos lo que hizo es instrumentalizar el 15M, porque yo en la primera asamblea que fui me hicieron callar y yo venía de lo que venía. Y además acababa vamos, sí que decir, lo de Podemos, ahí lo de las plazas sí fue el primer ajo blanco, fue lo mismo. O sea, estaban los mismos eslogans. ¿Eh? Fue muy curioso esto. Pero, te quiero decir, yo creo que Podemos es el poder, se matan por el poder, no por transformar las sociedades de abajo. Y lo que hay que hacer es transformar las sociedades de abajo y sobre todo la educación. Yo creo que lo que fracasamos, pero no en los 80, el fracaso de la educación es más en los 90, porque duró bastante. eh, Colegios raros, escuelas raras, institutos raros. Y en los últimos 7, 8 años es demoledor con lo de las redes. Es demoledor y no hay un contrapeso. Yo creo que hará de haber una reacción en el mundo de la educación. Yo creo que ahora lo que tendríamos que hacer los viejos, porque somos viejos, es un poco recuperar y explicar lo que soñamos, que es un poco lo que yo hago en este libro, pero que tú lo puedes hacer y el otro, y el otro, y el otro, y el obrero que estaba en una factoría intentó o lo que sea, o sea, todas las clases sociales tendríamos que salir un poco a defender lo que hicimos. Hay mucha gente que lo hace en silencio, en un trabajo diario cotidiano, dando ejemplo, etcétera. Pero, pero yo creo que no todo está perdido. Y este país tampoco está tan mal. Y además la gente joven está mucho mejor de lo que parece. Lo que pasa es que callan. Y además una noticia, en Barcelona, desde que no hay ese independentismo feroz y ya todo el mundo se ha calmado, están apareciendo otra vez compañías de teatro raras. Y el teatro es clave. El teatro es clave porque es una escuela de vida y de convivencia. Y además estas pequeñas compañías vuelven a vivir juntos. O sea, vuelven a haber comunas, porque también que no son comunas, porque aquello eran pisos compartidos,
que vivían 7, 8, y lo que pasa es que había lío sexual, porque claro, porque todo el mundo estaba luchando por liberarse. Entonces tienes que las comunas fracasaron porque todo el mundo se peleó. Claro, pero es una forma de aprendizaje. Muy bien. A ver, más preguntas, tenemos un poco más de tiempo. Más curiosidades. Sí, perdón. Bueno, yo hace un minuto le estaba hablando con Pepe, Sí. ahí en Navarra. Yo me vine a Barcelona en el 96 con esa ilusión de comprar las comunas y toda la cultura contestataria, y finalmente en el 2000 me di cuenta de que ya no existía. Tanto que hace 6 meses me vine a Gijón buscándola, ese tipo de actitud, y la encuentro, pero a cuenta gotas. También hay un mito con respecto a Asturias, de gran movilidad política y cultural, y yo lo que veo es metida a través de cosas que no voy a decir nombres, como Liberty, todo lo contrario. Pero mi cosa es que te preguntaba que yo me vine ilusionado con Tomás Ibáñez Gracia, que es un gran libertario que me invitó a Barcelona a estudiar con él. Y yo entré, y las primeras cosas que leí fueron a Polanco, a Cascoporro, al lado de los libros de todos los filósofos que tenía que yo presentar en la tesis. Y por cierto hicimos el proyecto de la revista Archipiélago, donde yo entré colado por Amador Fernández Sabater, cuando ya se había peleado con su padre, y que fue una revista también muy importante que tú conoces y que era como Sí, la sí. gemela la tuya. La pregunta que yo me hago es, conociendo tú tanto el ambiente contracultural de Barcelona, ¿por qué mierda has hecho mierda? Por el nacionalismo. Eso, sí, sí, de acuerdo. O sea, ¿Qué más? bueno, porque es que es una arma muy fuerte. Y luego por el consumismo. Es que claro, por ejemplo, vas a una reunión de gente que más o menos, en el Ateneo de Barcelona, que más o menos, pero una reunión privada, ¿no? Y sales y te encuentras en la Plaza Cataluña, todo el mundo con bolsas y todo el mundo comprando de una forma desesperada y lleno de turistas y tal, claro, piensas, ¿cómo puedes pretender cambiar esto? Pero es que, claro, llegará un momento que el problema ecológico, el problema político, el problema del populismo, el problema de las redes será tan gordo que no habrá más remedio. Muchas veces también es la necesidad. Piensa que lo que nosotros hicimos fue una necesidad de romper el franquismo y el autoritarismo y el machismo. Porque claro, todas las cosas que hicimos es tener a la Carmele Marchante, que luego fue otra cosa, aunque sigue siendo feminista y operando en grupos de barrio. O sea que también lo de la Carmele es muy peculiar, pero la Carmele lo que hizo es plantar cara al feminismo moderado de las socialistas y de algunas comunistas, y plantear el feminismo radical, que es el que ahora, de alguna forma, está mucho más claro, ¿no? El feminismo moderado lo que quería es que las mujeres tuvieran igualdad de trabajo, que, bueno, por supuesto, eh, cambiar las leyes, ¿no? Y esto se consiguió, pero bueno, y pues la Carmele, te miras los documentos que hizo de la mar y bueno, hicieron muchísimo trabajo. Yo quería que comentaras, porque he enviado hoy la carta de Fernando del Ajo, no lo cierra. La situación que hubo en ese momento, no hay ni policía, ni... El Ajo no, el Ateneo. No, el Ajo, cuando el Ajo tuvo que pagar la multa de 270.000 pesetas. Ah, sí, bueno. La carta empieza así, nos cierran el Ajo. Sí. Bueno, sí, es verdad, no la he leído porque no. Bueno, nosotros hicimos la reivindicación de las fiestas populares. La primera fue en Cádiz, que la primera presentación de la revista Jo Blanco en Cádiz, que fue en enero de 76, pues los estudiantes se disfrazaron de tartesios, despellejaron una banana, no un plátano, que era enorme, y entonces no se sabía lo que era una banana porque no se entendía qué hacía un plátano tan grande. Entonces iban todos con antorchas y tal, y reivindicaban el mundo tarteso, que es el viejo paraíso de aquella zona. Y entonces empezaron a reivindicar el carnaval, las chirigotas, por primera vez después de la guerra civil. Y empezaron a tirar huevos
y un huevo fue a dar al cónsul francés y otro al cónsul alemán. Entonces a nosotros pues llega la policía, pero nos habíamos ido porque fue al día siguiente. Pero ahora que he presentado la revista en Cádiz, pues de repente han salido gente que yo no sabía quiénes eran, que hacía 48 años, y entonces el diario de Cádiz montó todo un tinglao porque realmente han recuperado, incluso salieron fotos de estos tartesos. Entonces nosotros de repente hicimos el número de las fallas de Valencia y lo hicieron valencianos. Había un artículo que era muy fuerte, que se llamaba La fallera mecánica, que era un guión de cine de Luis Fernández, del novelista, ayudado por el Amadeo Fabregat, que luego fue director de la televisión valenciana con el PSOE primero y luego con el PP, o sea que ya veis, pero todo aquello levantó una polémica terrible, nos amenazaron con bombas, recibimos cartas y tuvimos 7 juicios distintos y una multa de 250.000 pesetas y 4 meses de suspensión. Entonces, bueno, pensamos que se había acabado el ajo al principio, porque no sabíamos si la suspensión sería de 4 meses o definitiva. Pero esto pasó el 2 de junio y el 6 de junio nombraron a Suárez presidente de gobierno. Y entonces el delegado de Información y Turismo, que nos tenía aprecio por estas cosas que pasaban en el franquismo final, que no sabías nunca si se te censuraban o de repente te daban un beso, un abrazo. Bueno, no un beso, pero un abrazo. O sea, de todas formas, al delegado hubo uno del Ajo que se lo tiró. O sea, que fue muy fuerte. Y además tuve una historia de amor, o sea, te quiero decir. Con lo cual, que claro, es que era todo rarísimo. Entonces, el delegado me llamó a mí, que yo no tuve ninguna historia, pero yo iba allá y hablaba normal. O sea, no me ponía en plan como los que luchaban por el poder, que se ponían a luchar, ¿no? Pues tú eres un fascista, pues tú eres un comunista, pues tú... Y nosotros no, nosotros, ¿sabes? Y entonces me dijo, no paguéis nunca la multa, os pondrán 4 meses de suspensión y suspender. Entonces nos fuimos todos juntos en comuna a Menorca, viviendo con el calcetín, porque claro, el calcetín, ¿qué implicaba? Que no se sabía cada uno lo que ponía en el pote. Entonces el que tenía dinero ponía, el que tenía poco ponía poco y el que no tenía nada no ponía nada, pero como metía la mano nadie sabía nada. Esto lo resolvimos para que cada uno fuera libre y se sintiera cómodo, ¿eh? Y entonces pues vivimos 2 meses o 2 meses y medio. ¿Y qué pasó? Que acabamos leyendo un libro de Durruti, de la vida de Durruti, que había salido en Bruguera de un tal Acerete, que era un chileno, luego me enteré muchísimos años después, y entonces empezamos a arrancar las páginas porque estábamos tan fascinados que nos íbamos pasando las páginas arrancadas, porque lo leíamos todo a la vez y nos hicimos todos libertarios. O sea, que, y encima pasamos de vender pues 20.000 a vender 100.000, porque nos hicieron una campaña de publicidad gratis. Ahora, pues recibimos cartas diciendo la moreneta es una puta porque es una virgen que se acuesta con negros, y la chaperedeta es maravillosa porque aún siendo jorobada hace las ofrendas y todo el rollo, y bueno, y luego los catalanes se bailan la sardana con el dinero en medio porque son unos tacaños. Y bueno, hubo una guerra y de ahí salió el búnker Barraqueta, o sea, el PP de Valencia. Bueno, no sé, tenemos una pregunta más. Sí. Sí. Quería preguntarte por la evolución del movimiento libertario. Con todos los ejemplos que has puesto de tu vida, de tu experiencia, entiendo que es como un movimiento de contracultura, contra la revolución, de base. Sin embargo, en el libro, en la parte final, pones que es como un poco, sería como un poco los antecedentes de ese movimiento ecologista, feminista, de libertad sexual actual. Me gustaría saber tu visión de la evolución de ese movimiento libertario, porque me cuesta entenderlo en la actualidad, puesto que yo entiendo ese movimiento ecologista, feminista, intersexual, como un movimiento impulsado desde las instituciones, sufragado muchas veces por multinacionales y por entidades supranacionales. Entonces me cuesta ver la similitud y me gustaría saber tu opinión sobre eso. Bueno, porque nosotros empezamos de una forma libre y lo montamos por sentido común y porque era lógico.
Entonces, lo que pasa que, claro, hay muchos movimientos de estos que están subvencionados, como todo, como la cultura, como la educación, como la sanidad. Entonces, bueno, depende del que lo lleva. O sea, si el que lleva una ONG es libertario, pues lo hará libertariamente. Si el que lo hace es socialista, lo hará socialista. Y si es de derechas, pues lo hará, o católico, pues lo hará desde la religión. Pero te quiero decir, pero el fondo es, es lógico. O sea, lógico en el sentido de que la igualdad sexual, bueno, de hombres pues, y la libertad sexual, pues también. O sea, te quiero decir que no creo que tenga mucho que ver. O sea, lo que pasa es que sí que tienen un origen libertario. Y aparte de todo, lo que sí está claro es que nosotros éramos leonardescos. O sea, que estábamos en contra de la especialización. ¿Por qué? Porque estas carreras tan especializadas, ya lo ves con los médicos, te arreglan un hombro, pero te estropean el corazón. O sea, porque claro, no tienen una visión de conjunto, están todo tan especializado. Entonces, ¿qué pasa? Que con la especialización no tienes una visión de conjunto, con lo cual lo entiendes todo a medias. Es muy importante unir las diferentes, o sea, que cada persona tenga un poco de cultura general suficiente como para poder ser crítico frente al sistema. Pero si no tienes esa información, no puedes serlo. Entonces yo creo que lo libertario hoy eh, está en si tú te dejas llevar por lo que te dicen o si tú experimentas dentro de ti lo que tú sabes a través de tu proceso de aprendizaje. Entonces eres tú el que decides si te dejas tomar el pelo o no te dejas tomar el pelo. Si eres suficientemente, tienes capacidad crítica para poder decir esto bien, esto por aquí, esto por allá, y tienes capacidad de gestionar lo que tú piensas. Entonces está en tu mano. Está todo muy desgregado ahora mismo. Todas las luchas están muy desgregadas. Hay que ser o de esta lucha o de la otra. Y parece que no podemos llevar todas las luchas a la vez como se llevaban en aquellos Entonces, años. claro. Y eso a mí me fastidia bastante porque yo soy de la generación que digamos, vivió la adolescencia, los 60, la que vivió lo que hicisteis vosotros y cómo se fue perdiendo. Y estoy justo en el punto medio y muy jodido porque estoy esperando que pase algo y veo que vosotros ya estáis agotados. Yo me hice un poco de la Virgen, aunque bueno, sé que se va, pero creo que quizá en la gente joven tiene que haber, no sé, quizá tiene que salir a vascar al presidente y quería tomar por culo y todos contra él. O sea, igual tenemos que tener un drama aquí en España, yo que algo así. Igual tiene que pasar algo así de fuerte. Es probable. Como dirían en Barcelona, no fotis tú. Bueno, no sé, Bonnie, ¿estabas tú pidiendo palabra o no? Ah, vale, vale. Bueno, o canta algo si quieres, puede, está bien. No, yo creo que no estamos agotados, porque yo no estoy agotado. Yo no paro. O sea, aparte de todo, te quiero decir, lo que ahora estoy haciendo es una gira por todas partes, porque primero porque os conozco, nos conocemos, eh, hablamos de cosas que tenemos que hablar. Y por otro lado, pues me he pasado, he hecho la exposición, he hecho el 70 de Estajo, he hecho esto, no paro. Eh, bueno, me voy por Argentina, me voy por Colombia, o sea, en fin, que te quiero decir que se pueden hacer muchas cosas. Yo el otro día estuve en Santander, pedí por favor porque tengo más, voy más y tal, entonces pedí por favor ir a un instituto con chicos y chicas de 15 años. Y fue fascinante, pero fascinante. Estaban así todos. Entonces los profesores son los primeros que se quedaron atónitos, porque ni un móvil, ni una palabra, ni una distracción. Pero claro, es que tienes que romper, no puedes estar todo el día haciendo fichas. La educación se ha convertido en fichas. Claro, es lo anti-educación.
Porque la educación lo que tú tienes que hacer es experimentar con el saber y con lo que vas aprendizando como una experiencia. Entonces, claro, a los profesores les han metido unos deberes horribles de fichas y en las universidades igual, están todos peleándose unos con otros y todo el rato. Y es como pedir una subvención. Para pedir una subvención una compañía teatral o un conjunto de música se vuelve loco porque tienes que llenar tanto papel que te tienes que hacer burócrata. O sea, que te están metiendo la trampa todo el rato por encima, por dentro, ¿no? Y luego tienes que presentar todos los papeles para justificar hasta el último gasto y este sí y este no. Entonces, claro, te vuelven loco. Entonces dices, pues no hago nada. Me voy con mis amigos a un bar o me fumo un porro o paso de todo. Pero la gente joven, cuidado porque dará una sorpresa. O sea, y no por el lado que es fácil. Porque quizá primero caigan en populismos y cosas de estas. Pero de repente, cuando se den cuenta de la tomadura de pelo de unos y de otros y de los demás allá, empezarán a cambiar cosas. O sea, y esto no te quepa la menor duda. Y aparte de todo, es que el planeta... yo tengo un huerto desde hace 50 años, por hippie, y te juro que llevo 3 años que no tengo tomates y que veo que pasan cosas raras en la tierra. O sea, entonces negar el cambio climático es ridículo, porque está ahí. Entonces, bueno, pues que hagan lo que quieran, pero claro, cuando la gente de repente ya no soporte ciertas cosas que van a pasar, porque lo de Valencia no es cambio climático, lo de Valencia es que han construido las albuferas así y han construido en todo, pensando que era así, pero claro, pero es así. Entonces, claro, ha venido la Dana y se lo ha llevado todo. Esto no, esto es especulación inmobiliaria y el Chirves lo explica muy bien en sus libros. Y está muerto el Chirves. O sea, pero bueno, te quiero decir, pero sí que hay un cambio climático, es evidente. Entonces, algo tenemos que hacer, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el consumismo está reñido con solucionar el problema ecológico. Porque además los coches eléctricos no son alternativa. Porque las pilas ya me explicarás lo que harán. O sea, la alternativa es otra, es la fusión nuclear, pero no se está invirtiendo porque, claro, porque es una alternativa real y entonces la energía será gratuita. Entonces no lo invierten, pero esto está estudiado. Están haciendo bailando la musa, pero claro, te quiero decir, bueno, ¿por qué no? Porque estamos disgregados, no acabamos de... La era del yo. Nosotros en los 70 estábamos en la era de nosotros. Entre nosotros lo haremos todo. Te dicen, es que la Blanco era de burgueses. Claro, el único burgués era yo. Es decir, los demás eran uno hijo de un albañil, la otra hija de una estanquera, el otro hijo de un sastre, no sé. Es decir, pero es que no teníamos apellidos. Somos la primera generación desclasada. Era Juan, Maiter, y nos juntábamos. Y nos daba igual, porque lo que nos interesaba era el fin, o sea, el medio, la vida, el hacer cosas. Ahora es todo complicadísimo, claro, pero bueno. También es un país mucho más rico, entonces todo el mundo tiene su casa, su coche, su móvil, su teléfono, entonces antes no teníamos nada. Bueno, es lo que es. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Queréis más? El individualismo. Las redes lo potencian, porque si tú ves unos ojos vivos y tú te juntas con amigos, pasan cosas que con las pantallas pasan otras. Pero hay que juntarse. O sea,
hay que juntarse, o sea, hay que vivir, hay que tocar, hay que sentir. Pero sentir, pues, si tienes una peca o si tienes una arruga o si no te puedes disfrazar. Todo esto que hacen las niñas de 14 años, 15 años que se disfrazan de chinas prácticamente y tal, es bastante preocupante, porque van de putas, de putis, vamos. O sea, entonces todo esto es como una moda, pero, pero yo creo que lo importante es tocar, hacer y crear. Por eso el teatro es tan importante, porque es un trabajo colectivo que exige presencia, exige habilidad y sobre todo recuperas un parte el ser artesano, ¿no? Y yo creo que un mundo de artesanos no tiene nada que ver con un mundo de técnicos, o sea, va muy bien lo manual, bueno, no sé. Sí. Se fue a Madrid por el idioma, porque el punk de Barcelona, que fue muy bueno, porque la banda trapera y mucha gente los escuchas ahora y te quedas asombrado, pero no grabaron discos, no les dieron nada. Y eran gente que había nacido en barrios obreros de aluvión, que eran propietarios de los pisos, porque este fue el juego franquista, pero claro, eran calles sin cloacas, sin asfaltar, que se inundaban, sin guarderías, sin nada. Entonces eran una gente muy apartada, que se sentían muy marginados, digamos, incluso por los libertarios, y bueno, y entonces crearon el punk como reacción con letras violentas, Ciudad Morta, Ciudad Muerta, pero claro, lo cantaban en castellano. Entonces no los grabaron. Y en Madrid, en cambio, sí. Porque claro, porque en Madrid ya el problema político-social se diluyó. Y entonces ya era una moda, era una marca, era qué pintalabios usas, qué, qué jersey, qué marca llevas, qué tejano llevas, de qué marca o qué ropa negra o lo que sea, todo era marcas. Se sustituye un tipo de cultura por otra, mucho más consumista. Entonces ya no es peligroso esto, al revés. ¿La? ¿Quién? Sí, olvido, claro. Pero Tenía pasta y venía de repente de Londres con una guitarra y decíamos, ¿y esa guitarra? se le caía y no sabía, pero bueno, olvido. Olvido de todas formas, es muy famosa porque hizo una cosa impensable. A mí a los 13 años, encima de una mesa de ediciones antípodas, me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Porque claro, tenía 13 años. Y me dijo, es que quiero ser petarda. Y claro, me quedé un poco parado. Pero al año siguiente, en el último MOA, que era una revista de ediciones antípodas, entrevistó al Fraga Iribarne porque era vecino de su colegio. Bueno, el colegio estaba al lado de donde vivía el Fraga. Y entonces le dijo, la madre, que era también como una mujer almodovarana, le dice al Fraga, ay, es que mi hija trabaja en una revista y le quiere entrevistar. Y la entrevista y lee la entrevista, no se puede creer. Le pregunta, pues, ¿y si yo me acuesto con una mujer, qué pasa? ¿Y el aborto? ¿Qué piensa del aborto? Entonces, claro, se acabó la entrevista, pero hasta que llegó a esto, no te puedes imaginar las cosas. El Fraga estaba histérico y está publicada esa entrevista. Y esto es lo que a Alaska le dio muchísima fuerza y tenía 14 años. Y luego Alaska es una persona inteligente, pese a todo. O sea, no es, sí, es lo que es, pero bueno.
Sí, claro. todo redondo. Bueno, pero fue más tarde esto. ¿Cómo? Fue más tarde lo de la Sí, central. no, y antes otras cosas. Te lo digo porque yo toqué de telonero para Alaska y trabajé de técnico de sonido y de pipas para Alaska por aquí, en el norte. Ya. Así que a Olvido la conozco bien. Sí, sí, no, bueno. Sí, bueno, ya. No es No política. tengo nada personal contra ella, No. es inteligente, pero Olvido es el símbolo perfecto del gran timo de la movida madrileña. Es un timo que lo único que Estoy de sirvió acuerdo, fue estoy de acuerdo. para blanquear al PSOE del momento, ¿no? El PSOE que estaba en Madrid en el poder, y entonces aquí estos jaujas, ¿no? Esto es Nueva York, el CGB, es la hostia este, ¿no? Era el gran timo, y te lo digo porque lo he vivido en primera persona. He Bueno, sido yo también, músico, ¿eh? he También lo estado viví. trabajando en el cine, en películas, he ido a famosas fiestas donde estaban los popes de los popes de los popes, la gente del sistema, los guapos del poder. Yo siempre he dicho que la movida. Y veía toda aquella fantasmagoría por allí. Pero eso es muy posterior. ¿Cómo dices? Eso es muy ¿De posterior. qué año me estás hablando? Yo hablo del 78. Y yo también te estoy hablando del 78 y del 79. Y te estoy hablando de 1979, cuando vino a tocar Alaska y los Pegamoides aquí, y el hijo de Berlanga, por ser el hijo de Berlanga, Carlos, el que murió porque tomaba muchas pastillas y se le jodió el hígado, Carlos no sabía subir la barra del micro, no sabía afinar la guitarra porque se la afiné yo en Avilés, en el Parque de la Exposición. Y resulta que luego llegaba a Madrid, aquella famosa revista modernísima, gran diseño, que se llamaba Madrid, y empezaba a hablar de que estaba trabajando Esto es el 80, acordes de 13 para hacer canciones funky y cosas de ese tipo, que no sabe lo que era un acorde de 13 ni de puta coña, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no sabía subir un micro, ni afinó una guitarra, pero llegaba de allí, lo leyó, y todos los modernitos de Madrid y tal. Mira, yo he sido íntimo amigo de Antonio Vega, que en paz descanse. Y por ir al Rocola con Antonio Vega, la gente me preguntaba, ¿y tú quién eres? Por ir con Antonio Vega. No soy nadie, yo soy un tío de Asturias que pasaba por aquí, y que conozco a este tío. La movida madrileña es el gran timo de lo que se puede llamar rock and roll, que de rock and roll tiene poco. Es que la movida madrileña no era solo música. Y ese es el error. Eso lo hemos hablado muchas veces. La movida madrileña era un camelo, un puto camelo. Es lo que significó la prensa del sur. Pero el cine, el teatro, había 36 compañías. Danza. Podemos seguir una lista inmensa. Pedro Almodóvar presentó con trabajador de Telefónica el corte del Festival de Cine Sur que coordinamos. Y era un chaval. Pero de repente el poder es cuando lo absorbió. Este chico me interesa. El chico me interesa, Pepe claro. lo grabó en el Ateneo Politécnico, en el Salón de Arte. Claro, y claro que le interesa, no te jode. Tú sabes que Almodóvar cotiza en una SICAP, Sociedad de Inversión de Capital Variable, que si se juntan unos cuantos y tienes 100 millones, pagas el 1% a Hacienda. Pues Almodóvar, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén y todas las estrellas del sistema, todos los palmeros del sistema, porque todos los sistemas, desde la época de los romanos, tienen sus palmeros. Y aquí estamos hablando de repente salieron una gente que son los auténticos palmeros. Sin embargo, ocurre una cosa muy curiosa, que es lo que dice Pepe, a quien no tenía el gusto de conocer, pero sí mucho de leer, porque tenía el ajo blanco desde el número 0. Y que eso en Barcelona no pasó. Con los catalanes primero, porque llevaban una onda distinta, musicalmente distinta primero, en la onda layetana, la compañía eléctrica Dharma, no sé qué, y luego cuando salió el punk catalán, que además chocaron bastante con eso, los miraban como de mala manera, a la hora de transmitir al resto de España, como cantaban en catalán en gran parte, pues ni los grababan, ni la gente los quería O los oír, punk, no. ni entender, ni de su puta madre. Entonces, lo que dice Pepe de los dos mundos de Madrid y Barcelona, si yo he intervenido ahora era para reforzar, si cabe,
estaba diciendo Pepe. No, pero él estaba con nosotros, total. Y ahí hizo una labor brutal. No, hombre, Yo no tomo nada no, profesional. no, y ellos... Tú hablas de una, claro, tú hablas de la movida institucional. Tú hablas de la movida institucional, pero hubo otras cosas. Pero Sí, hubo mucho teatro y mucha cosa alternativa. Sí, sí. Cuando a mí me lo ha dicho Pepe a través de otro ayuntamiento, llevaba meses buscando, por lo visto. Yo no compré Espera, ningún espera. libro, ni el primero, ni el segundo, porque estaba harto de comprar libros de la movida madrileña y era una serie de grupos que había en Madrid en aquel entonces. Y me llamó Pepe, ayer estuve casi 5 horas hablando. Compré el libro, a ver, no me formen grupos. Sí, sí. No, que yo creí que Pepe Rivas me había dado paso y empecé a hablar y resulta que... ay, yo no te he oído. Venga, dispara. Lo que pasó con la movida en realidad fue un rollo de conveniencia mutua, es decir, de simbiosis. Al PSOE le vino muy bien y a nosotros también arrimarse a una serie de grupos que tenían la etiqueta de modernidad y tal, claro, como les vino muy bien. Yo tampoco le daría más importancia, me pondría así. La banda del Trapera del Río sí que grabó un disco, más de un disco, en el 79 ya grabó uno. Pero muy malo, muy mal hecho. Aquí en la escuela Peritos. Y sí. Grabaron un disco en el 79 y luego otro cuando se reunieron en el 2000, no sé qué, ya no sé cuántos quedaron. El problema de la banda Trapera del Río no es que no hubieran grabado, además fue una cosa de la que hoy se habló, que pasó de tapadillo por aquí, fueron las drogas y completamente el caballo, la heroína. El Murphy. Ese es otro tema. Acabo de ver una El película Murphy. que supongo que conocerás, que se llama Morir de Día. Bueno, pues ahí sale el hermano de Maragall, Paul Malví, o gente que escribía en el Star, la Merced, no me acuerdo cómo se apellidaba, mujer de Pablo Riva, tú seguro que los conocías a todos perfectísimamente, y fueron gente que, bueno, a ver, es el momento en que entra el caballo en España a muerte, y hay mucha gente que se perdió por el camino, gente que era talentosa y que tenía cosas que decir. Y luego... No, y hay que añadir una cosa, Boni, que hay que añadir una cosa, que el caballo en España, sobre todo en determinados sitios como el País Vasco o Carabanchel en Madrid, lo introdujo la policía a mansalva para desmovilizar a la gente joven. El resultado, yo estoy hablando del resultado, no del... Pues el resultado, fíjate cuál es el resultado. Y otra cosa, hoy en día, que me parece muy bien, ya sabes que es una especie de llamada a que, bueno, a la creación, ¿no? A hacer cosas. Yo me estoy imaginando cosas en paralelo a lo que fueron eso, la banda Trapera del Río o artistas plásticos de la época. Me acuerdo de portadas de cómics que fueron censuradas porque se pelean con la familia real, y aquellos años, me acuerdo de cosillas, era bastante joven, pero bueno, me acuerdo de bastantes cosas. Yo creo que el equivalente a eso, hoy en día, el equivalente de esos creadores, hoy en día, no solo se las tendría que ver con el poder, y con la derecha y tal, sino con una izquierda que a mí me parece que se vendió al rollo woke, venido de América, es un rollo tensor también. O sea, que tendría que luchar en dos frentes. Como siempre. La banda Trapera del Río, la gente woke, aplaudiendo. La historia se repite. Pero nosotros íbamos contra todos, contra unos y contra otros. Y durante 2 años, que son estos, ganamos. Pero bueno, te quiero decir, pero lo que tú dices, mira, yo para acabar y ya no hablar más de la movida, pero yo siempre he dicho que la movida institucionalizada, no la no institucionalizada, porque hay de las dos, fue la justificación de la corrupción moral para justificar la corrupción económica del PSOE, porque la corrupción del PSOE empezó el primer día. En este libro pongo de dónde sale Felipe González. Léelo. No empezó el primer día, empezó antes. Sí, empezó en el 70 y... Empezó en Sudesnes. Antes. Empezó en Toulouse. Empezó en Toulouse. 2 años antes. Y donde había más policías No, y más
Toulouse, el PSOE, el Congreso del PSOE. agentes de la CIA que miembros del PSOE. Bueno, es igual. Pero ahora, Antes decías tú que había 2.000 en aquella época, en estos momentos hay 5.000. Tienen el departamento en el segundo piso de la embajada. Y ya que hablabas antes de Podemos y de lo que significó el desmovilizar el 15M, Podemos en sus primeras elecciones fueron en las europeas, sacaron 5 eurodiputados. Y a la semana siguiente estaba Pablo Iglesias y no te sé decir quiénes eran los otros dos, no sé si Echenique, Medero creo que no, estaban leyéndoles la cartilla en la embajada de los Estados Unidos. No lo estoy inventando, iros a las hemerotecas si alguien no me cree y que lo busque. Yo no me invento nada. A la semana les estaba leyendo la cartilla. A la semana, ¿por qué? Porque de repente una formación que ni puta idea saca 5 eurodiputados y se empieza en todos los sitios a hablar de que puede dar el sorpaso al PSOE. Y ahí, amigo. pero tardó más tiempo. El tío Sam dice, cuidadín, chavalitos, ¿dónde estáis? Dejad de hacer el pico. Y a la semana estaba con James Hostos, que era aquel embajador que vino con su marido, precisamente. Estaban declarando allí y vete a saber de qué hablaron. Bueno, venga. Bueno, Damos por pues concluido. sí, venga. Un gusto.